¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar conversando acerca de el impago o impaguito selectivo. ¿Con quiénes? Con el Partido Arena. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña doña Milena Calderón de Escalón, ella es la subjefa de fracción del Partido Arena. También nos acompaña el doctor Donato Baquerano, miembro del Partido Arena, diputado. Bienvenidos, diputados, a República. Bueno, quisiera comenzar antes que nada escuchando algo de lo que dijo el secretario técnico de la presidencia, don Roberto Lorenzana, el día de ayer, se lo dijo a la televisión nacional, cuando hablaba acerca de lo que él espera sea el futuro y la situación fiscal de nuestro país. Escuchemos. Hemos planteado la búsqueda de un acuerdo de sostenibilidad fiscal que asegure las finanzas públicas de este periodo, de este gobierno, y si es necesario asegure las finanzas públicas del próximo gobierno hasta el 2024. Esa es nuestra apuesta estratégica. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no está buscando únicamente aliviar los problemas de carácter financiero de su gobierno. Estamos planteando una reforma fiscal que asegure el financiamiento desde ya. En el 2019 tenemos vencimientos de vencimientos de una sola vez de $1.000 millones. Aparte del servicio de la deuda, hay vencimientos enormes para los cuales no hay recursos. No hay recursos en el año 2019 y le tocará al nuevo gobierno, al que gane las elecciones en marzo del 2019. Si ese gobierno no tiene esos recursos, el próximo gobierno será una debacle. Bueno, y eso lo confirmó el martes anterior 3 economistas que, digamos, no tienen que ver nada con el gobierno en ese momento. El doctor Héctor Dada, Carmen Aida Lazo de la Escuela Superior de Economía y Negocios y también el maestro Carlos Pérez de Funde. Esto es gravísimo, doña Milena. Es decir, de cara al futuro, se tiene que hacer una reforma fiscal de tal manera que el gobierno tenga recursos. No simplemente podemos ir y decir despedir gente. Bueno, yo quiero decirte que me alegra escuchar al secretario técnico de la presidencia hablar del acuerdo fiscal, porque el acuerdo que firmamos y que el presidente de la República lo firma en noviembre del año pasado, no ha sido cumplido en su totalidad y eso es lo que nos ha hasta cierto punto puesto, bueno, o cumplen o no seguir conversando, porque ¿de qué sirve seguir conversando si tú no cumples lo que se firma? Así es que me alegra escuchar eso del secretario técnico, porque ese acuerdo fiscal donde claramente hablaba de ellos tienen que hacer un programa con el Fondo Monetario, con un ajuste fiscal, que ese es problema del gobierno con el Fondo Monetario, pero también tienen que revisar el presupuesto. Cuando vemos que el presupuesto está desfinanciado, que está, para nosotros tiene vicios de inconstitucionalidad, pero será la Corte la única que puede decirlo. Vemos que no se ha cumplido esa revisión que quedó plasmada en ese acuerdo. Además de eso, el acuerdo dice se debe de cumplir con una ley que dimos todos los partidos políticos, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es especialmente para ordenar las finanzas públicas. Y cuando vemos sorpresivos como el de la semana esta que pasó, donde hacen recortes al presupuesto
en temas tan sensibles y que están pasando por momentos tan difíciles como es educación, salud, seguridad pública, Procuraduría General de la República, de Derechos Humanos. Dice uno, bueno, ¿y por qué no quitar recursos a los viajes, a los viáticos, a los aumentos de sueldo? ¿Por qué no congelamos plazas? Entonces, ahí es donde esas declaraciones deberían de ser pues más sinceras, en el sentido de que se debería de hacer un verdadero, diría yo, que el acuerdo fiscal debería de ser el marco de referencia donde se cumpla de parte del gobierno, y eso no se ha hecho. No han querido revisar el presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal no se está cumpliendo y están tomando decisiones que verdaderamente es negativa para el país. Ahora, doctor Baquerano, el jueves anterior estuvo aquí doña Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN, y ella nos decía que el presupuesto estaba financiado, simplemente que la Corte Suprema de Justicia, luego de un recurso que se interpuso, básicamente le quitó los fondos. Es decir, estaba ahí la manera de financiar el pago de los CIPS, pero que básicamente la Corte lo suspendió. Carlos, el tema hacendario y fiscal del país es un tema que necesita un análisis profundo y una búsqueda de soluciones compartidas que ya no la podemos postergar. Los análisis de los economistas que tú has tenido acá en tu programa son muy acertados, en el sentido de que es necesario tomar acciones porque no podemos continuar de la forma en que hemos estado continuando. Si bien es cierto, se han estado haciendo algunas acciones viciadas y que son dañinas para la estructuración fiscal y hacendaria del país, ya no podemos continuar con eso. Lo que Roberto Lorenzana mencionó al inicio en sus declaraciones, nosotros lo compartimos definitivamente, y lo compartimos en el sentido de que no podemos continuar de la forma que se ha estado manejando el país. Pero una cosa son las declaraciones de un funcionario y otra cosa es lo que estamos viviendo en el día a día. Roberto Lorenzana más le preocupa al gobierno del FMLN, según sus declaraciones, en el tema del financiamiento. Toda la preocupación es financiamiento y préstamo. ¿Cómo se va a hacer para pagar lo que tenemos prestado? Pero no se ponen a pensar que para poderle hacer frente a una situación caótica tenemos que comenzar a ordenar la casa. Ya a estas alturas ya no es solamente una petición de la oposición, en este caso del partido Arena, de pedirle al gobierno que se ordenen sus gastos, que se ordenen sus prioridades, sino que ya ahora existe un acompañamiento, no solamente de los tanques de pensamiento y de economistas locales, sino que ya hay una presión enorme de parte de organismos financieros internacionales que ha llegado a un punto en que están cuestionando al país y al gobierno en el sentido que debe de comenzar a tomar medidas de austeridad, medidas de eficiencia en el uso de los fondos y de responsabilidad en el manejo hacendario. Pero ¿qué es lo que hemos estado nosotros observando? Y eso lo vivimos hace pocos días, que todavía nos han llegado las repercusiones de movimientos o ideas o acciones erróneas como las que comete este gobierno. Lo que acaba de suceder en estos días atrás es algo que tiene una repercusión enorme. En primer lugar, el hecho de haber caído en impago como gobierno por una idea absurda de un grupo de personas que la tomaron y comenzaron a hablar de que iban a hacer un impago selectivo, sin tomar en consideración las repercusiones que esto tiene. Las repercusiones aparentes de primera instancia que sucedieron fue que las calificadoras de riesgo nos bajaron la calidad que teníamos como país a una categoría que solo los países que están en crisis
financieras nos colocan como es la triple C que nos colocaron las calificadoras de riesgo. ¿Qué significa? Esto aparentemente todo el mundo lo puede ver de una forma superficial, más las consecuencias que va a traer esto es gravísimo definitivamente. Va a costar mayor dificultad para poder accesar a dinero fresco para reactivar la economía del país, y mientras nosotros dejemos de estar viendo, o más bien dicho, que el gobierno deje de estar viendo solo el tema de préstamo, de ver cómo continúan prestando, si no abandonan esa visión y comienzan a ver cómo van a ser las acciones para la reactivación económica del país, difícilmente vamos a poder salir de la situación en que estamos. En otras palabras, necesitamos un gobierno sensato que comience a actuar como un pivote central para generar esa visión de país que necesitamos y las acciones que vamos a ir realizando. Pero no podemos seguir que un gobierno que se pelee con la empresa privada, un gobierno que se pelee y descalifique la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. No podemos tener un gobierno que crea que todos lo están atacando y que ellos tienen la razón, cuando tienen al país sumergido en un caos terrible. Nunca en la historia del país se había vivido el nivel de vida que la familia salvadoreña está teniendo en este momento. Qué preocupación cuando le llevan el recibo de agua, qué preocupación cuando le llega el recibo de la energía eléctrica, qué preocupación cuando le toca ir a comprar sus alimentos al mercado. Estamos en una época de crisis y solo el gobierno no ve que la crisis que tiene el pueblo salvadoreño es de una repercusión tremenda. Ahora, doña Milena, hemos leído y escuchado también y de gente que ha venido aquí a República de que Arena no es una oposición leal a la República, es decir, prefieren que el gobierno esté asfixiado económicamente con el fin de que en 2018 puedan ganar más votos para tener más diputados. Bueno, yo creo que ellos juzgan por su condición. Ellos están enfrascados ya en una campaña política. Y yo quiero decirles que verdaderamente debemos de darnos cuenta que 7 de cada 10 salvadoreños dicen vamos por el rumbo equivocado. Entonces, no somos nosotros los que lo estamos diciendo, lo dice la gente. Cuando vemos que este es un mal gobierno, así catalogado por los salvadoreños, cuando vemos que en los hospitales no hay medicamentos, cuando vemos que las escuelas están deterioradas, cuando vemos que no se le ha dado el bono todavía a los directores de algunas escuelas. Entonces, cuando ves ese desorden fiscal, entonces, ¿qué podemos hacer como oposición? Decirle al pueblo salvadoreño lo que está ocurriendo y decirles cómo podríamos sacar adelante el país si ellos pudieran tener un diálogo verdaderamente sincero. Porque si nos sentamos a conversar y ellos quieren hacer lo que ellos dicen, entonces no vamos a salir porque ellos van por el rumbo equivocado. Yo tengo mis sospechas de que ellos nos están llevando hacia un país como Venezuela. Y yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, Arena va a ser la garante de mantener las libertades en este país. Y vamos a seguir luchando por mantener las libertades en el país. Así es que a mí me ha sorprendido muchísimo la decisión que tomaron el día atropelladamente. Y lo peor es acompañada de partidos como Gana y PCN, el haber reformado la ley del fondo de los ahorros de los trabajadores. Para mí eso ha sido una demostración de que no se respetan las reglas del juego en este país. Hay atropello a las leyes. ¿Cómo tú puedes a través de una reforma cambiarle el interés que va a tener una deuda, un certificado de los trabajadores? Entonces nos están llevando a que quieren ellos mantener ese impago que lo provocaron porque tenían los recursos necesarios y quedó
demostrado el día jueves, que quedó demostrado de que tenían los recursos, como lo había dicho Arena, para no llegar a caer en un impago. ¿Cómo es posible que un ministro de Hacienda deje caer al país en un impago cuando él conoce las repercusiones que eso tiene en los mercados internacionales? Si en este momento El Salvador saliera a vender bonos de Estado, tendría que pagar gran interés para que pueda ser comprado. Y en un momento dado, en este momento, creo que no encontraría quien invirtiera en esos bonos. Entonces, a eso nos ha llevado ese impago. Eso es una irresponsabilidad. Eso no había pasado en el país. ¿Por qué? Porque siempre había habido una administración que mantenía el orden fiscal. Y ahora hay un verdadero desorden fiscal. Fíjate que el día jueves que estuvimos viendo la reforma, nos dieron un documento que verdaderamente es importante que sepa el pueblo salvadoreño. Fíjate que en el presupuesto del 2016, Obras Públicas dejó de ejecutar 24 millones de dólares. 24 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate cuánto empleo se hubiera podido generar con 24 millones que no hicieron, que no lo ejecutaron. No ejecutaron en el ramo de seguridad pública y justicia 23 millones el año pasado. Ahí quedaron, no los ejecutaron. Y la gente sufriendo una delincuencia que verdaderamente es impactante escuchar a la gente que vive en las colonias y que tiene que está secuestrada por las maras. Y así vemos como en el ramo de salud, esto me parece inaudito, pero hay que decirlo. Se dejaron de ejecutar 17 millones y no hay medicinas en los hospitales. Y las operaciones se atrasan porque no hay insumos para operar. Entonces, ¿cuál es? Este es un mal gobierno que nos está llevando por el rumbo equivocado. Y la gente ya lo dice en la calle. Entonces, esto los tiene desesperados. Pero yo invito nuevamente, nosotros como una oposición responsable, tenemos la obligación de decir lo que creemos que no se está haciendo bien para poder corregir por bien del país, porque estamos dispuestos a buscar solución a los problemas, pero también se debe de cumplir los acuerdos que no se cumplen, como lo que ha pasado con el acuerdo de noviembre de este año pasado. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de las soluciones, porque las soluciones son dolorosas y casi nadie le gusta hablar de eso, incluyendo la gente del frente. Antes de irnos a la pausa, sin embargo, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos, tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto. El teléfono es 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Donato, antes de ir con usted, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo la expresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Lorena Peña. Doña Lorena dijo lo siguiente, cuando hablaba acerca de esto de la crisis, ¿no? Dijo, Arena ha venido negando sus votos y exigiéndonos que mandemos gente a la calle. Cuando ellos dicen las plazas se refieren a despidos masivos. Y por otra parte, exigiéndonos que suspendamos algunos programas sociales, porque eso es el fondo de ellos. Yo creo que aquí de repente hay como dos visiones contrapuestas de lo que debería ser el rol del Estado. Arena, de acuerdo a Lorena Peña, es de la impresión que lo que tiene que hacerse es recortarse plazas
a pesar de que, y esto lo digo con mucha propiedad porque nos lo han dicho tres economistas, debo decir, de muy alto nivel, el doctor Héctor Dada, Carmen Aida Lazo y el maestro Carlos Pérez, que el gobierno es el 25% del Producto Interno Bruto en este país. Es decir, tampoco podés echar a la calle a 20,000 personas porque eso significaría muchísimo menos dinero en la economía. Cada vez que tenemos la oportunidad de platicar sobre este tema, es bueno aclarar ciertas, dijéramos, situaciones que se van creando de acuerdo a campañas políticas, que en muchas ocasiones tienen personeros que las están repitiendo también. Hay que dejar varias cosas en claro. En primer lugar, el FMLN es el partido que está en el gobierno. Entró en el 2009. Del 2009 a esta fecha tiene la responsabilidad de dar respuesta de sus acciones, puesto que ellos han estado en el gobierno. Pero qué bonito que toda una campaña la culpa la tiene Arena, cuando Arena ha sido un simple espectador, porque el 2009, cuando ganaron la presidencia, dividieron a Arena y crearon otro partido que lo denominaron con el nombre de Gana, y con esos votos tuvieron los 56 votos del 2009 al 2012 para hacer la aprobación de las leyes que quisieron, para hacer los préstamos que quisieron. Nunca tuvieron una oposición, puesto que no contábamos con los votos. Luego, en el 2012 al 2015, salieron con la misma acción. Retiraron de Arena un grupo de diputados, los famosos independientes, que volvieron nuevamente a hacer los 56 votos. Tienen 2 periodos legislativos para que ellos hicieran lo que ellos se les ocurrió. Simple y sencillamente tenían los votos para cualquier cosa. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Hoy la culpa la tiene Arena. Qué bonito buscar un culpable y nunca encontrar un partido político que reconozca que tiene la responsabilidad de sacar adelante el país, que los temas que tú estás hablando y que tú estás exponiendo, como el desorden fiscal que hay que buscarle una solución. Y con mentiras no le vamos a encontrar solución. ¿Por qué digo mentiras? Porque cuando nosotros hablamos de la reducción que debe existir en el gobierno, no es que les estemos diciendo que despidan a los 40,000 activistas que ellos han contratado. Los quieren dejar que los dejen, pero por lo menos un programa que vaya reduciendo el aparato estatal. ¿Cuál es el programa que nosotros les proponemos? No es que echen a la calle a los empleados públicos, es que todas las plazas que vayan quedando y se vayan jubilando, se vayan congelando para que vayamos poco a poco entendiendo que la dinámica de actuar del organismo público va a ir encaminado a ir reduciendo su personal para hacer eficiente su trabajo. Por otro lado, hablan de que nosotros no estamos con la intención de hacerlos quedar mal. Si quienes quedan mal son ellos con sus acciones. Un ejemplo claro, lo último que acabamos de vivir, el impago no ha sido provocado por Arena. ¿Cómo arreglaron el impago? ¿Con los votos de Arena? No. Nosotros no participamos en eso, pero arreglaron el tema del impago. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas esas acciones irresponsables que maneja el FMLN y que ya a estas alturas ya no les vale que estén echándole la culpa, primero a los 20 años de gobierno de Arena, en segundo lugar hoy a la oposición de Arena. No, discúlpame, yo quiero decirte algo importante. La falta de credibilidad de este gobierno no solamente está a nivel de la población salvadoreña, sino que a nivel internacional tienen un descrédito terrible. ¿Qué es lo que tiene que hacer el FMLN? Construir un acuerdo con los organismos financieros internacionales para que le puedan prestar dinero, porque hoy ya el tema no es que tenga los votos de Arena o no, es que no hay nadie que les quiere prestar porque son mala paga definitivamente. Entonces, cuando tú tienes un país con estas condiciones, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya dejar de estar en confrontación con las fuerzas productivas del país.
con la NEP ya no pueden seguir peleando con los empresarios. Imagínate qué es lo que va a suceder el día de mañana, miércoles. Se van a cerrar las fronteras. Y se van a cerrar las fronteras, ¿tú sabes por qué? Van a decir que es Arena la que las va a cerrar. Las van a cerrar porque tienen una corrupción, un atraso, una burocracia tan terribles en las fronteras que los transportistas ya no soportan. Son un ejemplo de lo que no se debe de hacer a nivel centroamericano. Es la peor frontera que existe en la región. Y entonces, ¿será esto culpa de Arena o será ineficiencia, incapacidad y con la conformación de un gobierno pésimamente mal administrado la que está poniendo al país en las condiciones que estamos? Yo creo que ya es tiempo que el FMLN deje de buscar culpables y se haga responsable de los problemas que tenemos todos los salvadoreños. Ok, antes de ir con usted, doña Milena, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el presidente Sánchez Serén cuando hablaba acerca de por qué no se llega a acuerdos en este país. Escuchamos. Sin embargo, estos acuerdos se vieron obstaculizados por el levantamiento unilateral de la mesa fiscal de uno de los actores, el partido Arena. Reitero el llamado a la oposición política a escuchar la demanda de la ciudadanía y a buscar el bien del país. Nuestro gobierno está comprometido a cumplir las obligaciones crediticias internas e internacionales. Bueno, no suelo citar al presidente Funes, pero el presidente Funes escribió hace un par de días algo en torno a la razón por la cual Arena quiere volver al gobierno. Y lo sumo a lo que dice el presidente Sánchez Serén, porque básicamente la gran premisa es que Arena no es una oposición leal a la República y que simplemente quiere retomar el poder para nuevamente hacer negocios con el Estado, como decía el presidente Funes. Hay un dicho muy sabio, popular, que dice: la mosca hablando de limpieza. ¿Cómo es posible que pueda estar hablando de que se quiere aprovechar del gobierno cuando estamos viendo todos estos casos que en su debida oportunidad debemos de respetar la institucionalidad del país, pero que ya se ve por dónde apunta el buen vivir de algunos pocos? Porque yo quiero decirte, gente del FMLN está ahorita molesta contra la misma dirigencia del FMLN por haber tomado decisiones como la que se tomó la semana pasada, donde abandonan a la gente. El quitarle dinero a las escuelas de este país cuando las escuelas están deterioradas, cuando no hay pupitres, cuando no tienen ni papel en las escuelas, la gente lo siente. Y esa no es culpa. Ya no tienen a quién echarle la culpa, si son ellos los que han tomado esa decisión. Cuando llegas a los hospitales y ves que la gente está en el suelo porque no hay camas, cuando ves que no hay medicamentos y la gente te llega: regáleme algo de dinero para poder comprar mi medicamento. Entonces, eso lo está viviendo el pueblo salvadoreño. Y ellos le quitan a salud pública. Entonces, cuando tú ves esas, verdaderamente yo cuando veo al presidente decir, bueno, digo yo, lo han puesto a decir eso de que Arena se levantó de la mesa. Mientras estábamos discutiendo un acuerdo fiscal para poner en orden las finanzas públicas, ellos dan un presupuesto acompañado de Gana PCN que le dieron los votos para aprobar un presupuesto desfinanciado e incompleto, donde crean 2 partidas con $1,000, cuando sabían que necesitaban dinero para poder pagarle a los trabajadores, a sus ahorros de los trabajadores. Entonces, esa irresponsabilidad fiscal no la hemos hecho nosotros, la han hecho ellos, que han aprobado ese presupuesto incompleto e inconstitucional. Entonces, yo diría de que el presidente bien sabe que nosotros hemos estado en la mesa con toda la buena voluntad de buscar soluciones. Es más,
se firmó un acuerdo y él firmó ese acuerdo y no se ha cumplido. Lo que pedimos es que se cumpla. Una vez cumplido, sigamos conversando para la segunda etapa, pero primero se debe de cumplir lo que ya se firmó. En ese sentido, nosotros nos vamos a mantener porque creemos que no es aprobando este tipo de decretos, haber cambiado la ley del fondo de los trabajadores cuando tenemos en la mesa. Hoy, este día, empezamos a estudiar la reforma integral de pensiones y ellos hacen un parche el día, tirando los SIP de 25 a 50 años y poniéndoles un interés a los nuevos de 4%. Entonces aquí se pierde el respeto al Estado de Derecho, porque en un plumazo, porque el FMLN se acompaña de Gana y PCN, cambian las reglas del juego. Eso no puede ser, eso le da desconfianza y por esa razón, por esa desconfianza es que vemos la falta de inversión que existe en el país y al haber falta de inversión hay falta de empleo y al haber falta de empleo es que está ocurriendo lo que se tiene ahora, que hay menos recursos para poder combatir la pobreza en nuestro país. Ahora, don Donato, el miércoles anterior tuve aquí al doctor Salvador Arias y él es de la idea que básicamente esto del impago o impaguito selectivo que se dio realmente es una piedra dentro de la lógica, digamos, inviable del ciclo de endeudamiento de nuestro país. Coincide con él, quizás debería decir a grandes rasgos, en la reunión de los países cooperantes, el maestro Carlos Giraldo les dijo a ustedes, a gente del FMLN, a representantes de las familias más afortunadas en este país, que era un trípode lo que necesitábamos para solventar la situación fiscal de este país y que teníamos que hablar de egresos, de ingresos y de modelo económico. Usualmente al Partido Arena le gusta hablar de los egresos, es decir, de reducir, digamos, y de optimizar los gastos del gobierno, pero no les gusta hablar de los ingresos. Y de repente entiendo que la posición política de ustedes sea, primero veamos que ustedes socan el cincho antes de hablar de qué más dinero podemos sacarle a los salvadoreños en concepto de impuestos, etcétera. Pero eso está sobre la mesa también. Y no lo dijo alguien del frente, lo dijo alguien que trabaja para USAID. Y se los dijo sin ningún tapujo. Es decir, ¿en qué momento vamos a considerar en este país que tenemos que tener más ingresos para el Estado? Porque este es un país de grandes necesidades. Yo quisiera, antes de que Donato te diera esa respuesta, leerte lo que dijo Salvador Arias en una entrevista. ¿Qué más hay detrás de la situación del impago? El ideólogo y asesor del FMLN, Salvador Arias, expresó el 9 de abril en un tuit: es el momento para plantear una moratoria de 10 años a la banca multilateral con los países y dejar que los eurobonos se deprecien en el mercado financiero. Esta incapacidad de pago, como hemos insistido en los últimos 5 años, ya era una realidad del gobierno desde el 2006, dice Salvador Arias. Pero nunca se había reconocido políticamente. Esta declaración de incapacidad de pago del presidente Sánchez Serén es correcta, dice, y es la única salida. Eso lo dijo Salvador Arias. Mira. Entonces, ahí es donde tú ves cómo está escondido la intención del impago. Gracias, Carlos. No, mire, Carlos, qué buena la pregunta que tú haces porque nos permite aclarar. La lógica se impone. 22 nuevos impuestos ha colocado el FMLN. ¿Cómo está la economía del país en materia hacendaria y fiscal? Un destrozo. 22 nuevos impuestos. Un endeudamiento de miles de millones de dólares. ¿Cómo está la sociedad salvadoreña? ¿Cómo está la familia salvadoreña? ¿En peores o en mejores condiciones? Dicen que ellos son los artistas y los del estandarte de los programas sociales. ¿Qué programa social tienen activo
y que sea exitoso y que tenga la seguridad que se va a mantener a largo plazo. Ni uno. Se han eliminado los subsidios de la energía eléctrica, del agua potable, del gas propano, y ahora solo se están quedando con un par de programitas en materia de educación que no tienen ni con qué pagarle a los proveedores en materia de educación. ¿Quién es el peor enemigo de los programas sociales? Un mal gobierno como el del FMLN. Ese es el peor enemigo que hay, por un lado. Por otro lado, ¿cómo me vas a estar hablando a mí de mayor cantidad de impuestos en este momento cuando ellos han colocado 22 nuevos impuestos y que la economía familiar, en lugar de mejorar, se ha desmejorado? Que los programas que debe de dar un gobierno en materia de salud, de educación, de seguridad pública, en lugar de mejorarse, se han desmejorado. Entonces, ¿tú me vas a hablar a mí de impuestos nuevos o me vas a hablar de eficiencia en el manejo del gobierno? Yo te hablaría de eficiencia, porque el problema que tenemos los salvadoreños es que tenemos un mal servicio gubernamental, un mal servicio público. Entonces, ¿cuál es la lógica para actuar ante un problema? ¿Seguir en lo mismo o realmente sentarte y evidenciar cuál es el problema? Pero ¿cuánto dinero se puede ahorrar realmente? Porque yo lo escucho, Carlos, pero no me dan cifras. Yo quisiera saber cuáles son las cifras. ¿Cuánto dinero se puede ahorrar el gobierno? Yo entiendo, y nosotros somos representantes del pueblo, y yo pudiese ir a mis comunidades a decirles, miren, vamos a tener necesidad de colocar nuevos impuestos, de la índole que sea, ¿verdad? Porque aquí el tema de que los impuestos hay que colocárselos solo a los que tienen dinero, eso ya raya en la mentira. ¿Sabes por qué? Porque siempre a la larga, el sopapo nos cae a todos, definitivamente. Más impuestos significa más reducción de tu gasto familiar, en la medida que sea, y eso lo hemos experimentado como una forma de vida cada vez que nos aumentan impuestos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para comenzar a hablar las cosas como deben de darse, nadie en este país, en la última encuesta que tuvimos, una encuesta nacional que hizo un periódico, salió claramente que los salvadoreños no quieren más impuestos, no quieren más préstamos, quieren eficiencia en un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ser eficiente primero y ser austero. ¿Para qué? Para después decirle al pueblo, mire, estamos haciendo esto y como necesitamos invertir en estas áreas, vamos a necesitar colocar mayor cantidad de impuestos, de las que sean. Tú puedes hablar del patrimonio, del IVA, de lo que querrás, pero primero tenés que dar a conocer que sos un gobierno eficiente. Okay, si no, entonces, de nada nos sirve. Don Donato, voy entendiendo de que Arena no es que esté completamente cerrada a nuevos impuestos, siempre y cuando se demuestre en el ejercicio del gobierno de que hay austeridad y eficiencia. Mira, ¿es así? Sí, pero yo quiero decirte, el mismo presidente de la República, en una reunión de partidos políticos, él acepta que puede ahorrar 126 millones en el presupuesto que presentaron y que aprobaron, desfinanciado e incompleto. Y nos da un listado. Y entre esas, en remuneraciones, podía ahorrarse 40 millones. 40 millones. ¿Qué quiere decir eso? Datos dados por el presidente de la República. Si puede ahorrar 40 millones, quiere decir que habían dejado en esa partida 40 millones para aumentar salarios o para crear nuevas plazas. ¿Para qué le habían dejado en remuneraciones? Nosotros le decimos, podemos ahorrar 150 millones en este presupuesto. ¿Y en qué? En algo que no le va a afectar a la gente, como lo que hicieron ellos, el error que cometieron de quitarle a educación, a salud y a seguridad pública, a la Procuraduría de Derechos Humanos General de la República. Nosotros le decimos, reduzcamos los viajes, los viáticos. Arena está dando el ejemplo. Arena no acepta un tan solo viaje
en la Asamblea Legislativa. Pagado por el gobierno. Pagado por el gobierno, no lo aceptamos. Si hay un organismo internacional que invita a un diputado porque es especialista en un tema, que vaya, pero pagado por... No recibe viáticos del gobierno. Ninguna remuneración mayor que la que el presidente tiene. Si es que el país está en crisis, pues soquémonos el cincho todos. Congelar plazas, congelar. No hemos dicho quitar personas, congelar. El que se va, no, porque ya no quiere, porque se pasa a la empresa privada, porque se jubila. Eso te da alrededor de 40 millones en el año. Hay un récord de esa cantidad. Reducción de compra de vehículos de funcionarios, 16 millones podríamos ahorrarnos. Nos podríamos ahorrar en consumo de comidas, 19 millones. Miren, hace poco acaba de salir que Sigfrido Reyes le costó $37,000 una fiesta. No puede ser si el país está en crisis. Reducción de consultorías, 15 millones. Congelar salarios, 33 millones. Y no digamos la partida reservada. Hay una partida reservada. Ahorita no estamos en guerra para tener una partida reservada tan inflada como la que hay. Entonces, podrías ahorrar más de 150. Pero por todos son como 130 millones. 150. 150 millones. El déficit fiscal en este país anda por 800 y pico de millones de dólares. Es decir, incluso aunque el presidente Sánchez Serén les siguiera la palabra de ustedes, eso no es suficiente para cubrir el déficit fiscal. Pero podríamos... Entonces, te da valor moral. Te da valor moral. Te da valor moral. Cuando tú tienes un gobierno que es austero en el gasto, pues puedes tener un pueblo que te acompañe. Pero si el gobierno está en un buen vivir y el pueblo está viviendo mal y lo van a cargar con más impuestos, es ilógico. Si el presidente Sánchez Serén les tomara la palabra y se ahorrara esos 150 millones de dólares, ¿ustedes estarían abiertos entonces a platicar a una reforma fiscal que le dé más ingresos al Estado? Es más, yo te quiero decir algo. No solamente el tema es de abordaje con la oposición, si es que los organismos financieros internacionales ya le están cuestionando que tiene que hacer medidas de austeridad en los 3 ejes que tú estás mencionando. Ese es el famoso acuerdo que ha ido el ministro de Hacienda a reunirse allá a Washington para ver cómo estructuran eso. Si es que este tema no es que Arena no quiera, es que el Frente ha entrado en una crisis de gobierno tan seria que ya hay una obligatoriedad de los organismos financieros para realizar un acuerdo. Si no tienen un acuerdo de responsabilidad, pues simple y sencillamente no van a tener acceso a más dinero, y no es tema de Arena. Ya el tema de estarle echando la culpa a Arena de sus irresponsabilidades, yo creo que ya es un tiempo que ya pasó definitivamente. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos cerramos ya el tema de la crisis fiscal. Ya volvemos. Bueno, llegamos al final de República. Diputados, doña Milena, ha sido un placer conversar esta mañana con usted, don Donato también. Carlos. Que tenga un buen resto del día y gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias, Carlos, y un saludo a todos los salvadoreños. Un gusto haber conversado. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarlo. Mayelita, Rafa. Hola Carlos, un saludo muy cordial para tus invitados, los diputados de Arena. Seguramente tienen un largo trabajo, un duro trabajo para resolver desde la perspectiva de ellos, por supuesto, lo que creen que es lo mejor para nuestro país. Gracias.